días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia en este miércoles. Hoy es 6 de marzo del 2024 y con muchísimo gusto, como siempre, muy contentos de estar aquí en vivo. Y ayer, fíjate, el pasado lunes, en cuanto terminó el programa, ¡pum!, que se cae Facebook. No aquí, me platicaron, se me cortó el programa y esto y el otro, pero finalmente, pues, una de cal por las que van de arena. Gracias, Facebook, por aguantarnos y luego ya tirar el Facebook. Bueno, pues con muchísimo gusto te saludo, muy contentos de estar aquí nuevamente y tratar de temas que, bueno, suponemos nosotros a la hora de redactar y investigar y formular y producir el programa, pues pensábamos que puede ser tema de interés para ti, para compartirlo, para los tuyos, para alguien que esté inmerso en una situación como la que te voy a platicar el día de hoy. Y hoy vamos a platicar precisamente de la codependencia y este título que hemos elegido, Te quiero dejar, pero no me dejas dejarte. Entonces vamos a hablar de lo terrible de la codependencia, cómo se genera, qué se puede hacer y finalmente cómo eliminarla en lo posible, porque como vamos a verlo también es como una adicción, ya sabes. Entonces cuando hablamos de adicciones no siempre es muy fácil ir dejando, pues a veces de golpe, lo cual puede producir efectos colaterales, a veces gradualmente, lo cual resulta conveniente y recomendable dependiendo de la salud del individuo que haya sometido su cuerpo a alguna adicción de alguna droga, de alguna sustancia. Pero fíjate que, por ejemplo, en los términos de la codependencia, este término se empezó a utilizar en los años 50, cuando en los Estados Unidos, por ejemplo, a las esposas de los alcohólicos se les llamaba coalcohólicas o coalcoholics, porque de alguna manera convivían, cohabitaban con los alcohólicos o simplemente eran como que dependientes de ellos y se les llamó coalcohólicos. Posteriormente, dice la historia, que en los años 70, con la proliferación de las dependencias a sustancias químicas, se transforma el término, ya no se llama coalcohólicas o coalcohólicos, sino más bien vinculado al plano emocional, cuando el término de usar drogas o volverse adictos o volverse dependientes de las drogas, entonces se le llama codependientes. Es un término que surge más o menos en los años 70 para indicar cuando una persona no solamente se ha hecho muy apegada a algo, a una sustancia, a una persona, sino que depende de esa persona, depende de esa sustancia, depende de esa situación y le llaman codependencia. Entonces, la persona codependiente es aquella persona que sufre
de ansiedades, de tristeza, de enojo, de remordimiento, de confusión mental muchas veces, de trastornos psicosomáticos, entre otras cosas, y la culpa, que no deja de ser también un elemento importante de la gente codependiente, porque esto se debe a una fuerte dependencia emocional. Bueno, para definir lo que es la dependencia emocional, bueno, digamos algo muy sencillo. No puedo vivir sin ti. Siento, mi corazón no podría vivir sin ti. Bueno, hay términos muy románticos, muy padres, que son de esos que llegan al corazón y que pegan en el clavo, ¿no? Para decir, esta persona me ha conquistado porque me ha hecho sentir que para esta persona soy importante, y cuando la importancia es el primer término que se busca, la dependencia de una persona, te quiero mucho y sin ti no podría vivir, entonces ahí hay indicios de que más adelante se puede llegar a convertir en algo mucho más peligroso que se llama codependencia. Y entonces la dependencia emocional, la vida conflictiva que hace de alguna manera que la persona se vuelva adicta. Ahora, este padecimiento de la codependencia se ha extendido porque abarca tanto a los que se relacionan con cualquier tipo de sustancia tóxica al organismo, como a los que se vinculan con personas que presentan algún tipo de tendencias obsesivas, compulsivas, que puede ser, una relación codependiente no solamente se refiere a la pareja o a una persona, se puede referir también al trabajo, a las compras, se vuelven adictos al consumo, al sexo, a la comida, y que se relaciona con la adicción a estas situaciones, a estas condiciones y a las relaciones que son más o menos destructivas. Y vaya que cuando hablamos de relaciones codependientes, estamos hablando en todos los casos de relaciones destructivas, de relaciones obsesivas, enfermizas, patológicas, ¿no? Ahora, al igual que sucede con las adicciones, la dependencia emocional, que también se le conoce como codependencia, también tiene algo parecido al síndrome de abstinencia. Nos dice la doctora Eva María Alba, que escribe al respecto y que dice que viene motivado principalmente por el miedo a la soledad, o el pánico a que la relación se rompa, o el tremendo, la cantidad de ansiedad que produce cuando una persona empieza a dudar si su pareja o la otra persona le ha dejado de amar o se ha interesado en otra persona, y entonces se asume como el culpable o la culpable de que estén sucediendo esas cosas, cuando en realidad pues no es más que, ojalá que no se oiga muy simplista, pero no es más que la circunstancia que se ha provocado cuando uno de los dos, o tal vez los dos en algunos casos, ya no se interesan en la relación. Tienen otros intereses, digamos que voltearon hacia otro lado, pues por decirlo así. Y entonces la dependencia emocional también influye a la hora de desarrollar pensamientos obsesivos de tipo celotípico. O sea, la celotipia no es más que el padecimiento por el exceso de celos. Y digo exceso porque pues hay gente poquito celosa, ¿no? Para caer en un término en donde, ok, pues está bien, yo sé que no eres celoso, no eres celosa, pero tienes algunos gestos de celotipia, ¿no? Y entonces estos estados producen ansiedad, o en el peor de los casos, depresión, porque cuando me ha tocado platicar con personas codependientes, aunque al principio pues no lo pueden reconocer, no lo aceptan, no lo admiten, porque es difícil, ¿eh? O sea, hay que reconocer que es muy difícil reconocer o admitir o aceptar que uno
se ha vuelto codependiente de alguien o de algo y que ocasionalmente desaparecen este tipo de excesos de codependencia cuando la relación se vuelve más o menos buena. Hay indicios de que ya la otra persona ha cambiado. Y no, es que estoy pensando, me metió ruido una situación en la que en alguna ocasión una persona me consulta y me dice todo lo que hace su esposo, lo que le dice, todo un montón de cosas muy negativas, y entonces pues yo tuve que preguntarle, ¿y por qué no lo dejas? Y me dice simple y sencillamente, pues porque lo quiero mucho. Bueno. Entonces vamos a ver qué es la codependencia y cómo lo terrible de la codependencia cuando realmente se convierte en algo muy patológico, muy inconveniente. Bien, pues nos dice un comentario don Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, nos dice: saludos, señor Marín, muchas gracias por su grato y excelentes programas, buen día. Bien, pues muchas gracias, Hugo Adalberto. Gracias por estar aquí conectado y dejar tus comentarios. Esto es muy, muy bueno. Y yo voy a ir a una breve pausa, queridos amigos, si me lo permiten, y luego regresamos. Estamos iniciando apenas el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que dentro de lo muy malo de la codependencia emocional es que donde hay codependencia hay un círculo vicioso, llamémosle así, porque la persona interioriza la idea de que depende de alguien, depende de la otra persona para ser feliz, o depende de un sitio, de un trabajo, de una relación cualquiera. Y entonces yo creo que es la interpretación equivocada de lo que es la media naranja o mi otra mitad o mi alma gemela, porque todas esas concepciones de lo que son las relaciones no indican que tengas que depender de la otra persona o que tu felicidad esté íntimamente ligada a lo que hagan los demás o digan o te hagan, y esto contribuye a generar un rol de sumisión que predispone a la otra persona a dominar esa relación. Siempre la persona que tiende a ir haciéndose codependiente va dejando muy claro cuál es el camino a seguir. Ahí siempre va a haber una persona que controle y la otra que obedezca. Una persona que diga lo que se tiene que hacer y la otra persona que dice, bueno, pues tú sabes, tú dices, tú eres el jefe o la jefa, dependiendo. Y entonces con eso se refuerza la idea de que hay una parte muy fuerte, hay una parte muy autosuficiente en la relación, y hay otra que es una simple prolongación de la anterior, una simple apéndice de la otra persona. O sea, muy seguido, no sé si solamente en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, pero muy seguido se da el hecho de que, y más antes, ¿no? En los tiempos de los abuelos y cosas,
pero se daba muy claro quién era el jefe de la familia. Incluso en algunas fotografías de la familia antiguas, de mis abuelos y cosas, fotografías muy, muy antiguas, yo veía con mucha curiosidad que en algunas fotos de las muy pocas que se conservan, el abuelo o los abuelos estaban sentados mientras que las abuelas estaban de pie. Yo no sé si en aquel tiempo de las fotos pues así se usaba. De hecho, creo que el fotógrafo mismo pudo haber sido un fotógrafo muy machista, muy controlador, y les ordenaba que así debe ser porque el hombre esto y el hombre el otro, y que ya sabes el papel preponderante que se les daba a los hombres hace un siglo o menos, ¿no? Por lo general, dicen los expertos que hay características que pueden asociarse mucho y muy importantemente a las personas que son dependientes emocionales, como por ejemplo, en primer lugar, la falta de autoestima o una autoestima muy reducida. Y se puede comprobar esa reducción de la autoestima cuando, en primer lugar, envías el mensaje, equivocado por cierto, a tu pareja, de que esa persona, tu pareja, tiene más importancia, tiene más inteligencia, tiene más poder económico, tiene mayor control, mejor carácter, muy fuerte y no se le puede desobedecer. Y entonces la persona con baja autoestima generalmente produce o genera estados de ánimo negativos en donde no piensa que lo demás es negativo, sino se asume como una persona que está mal, que siempre está equivocada, que siempre tiene miedo a estar solo o sola, que tiene filofobia, o sea, esto quiere decir que tiene muchísimo miedo a no pertenecer a alguien. Incluso hay situaciones, lo quiero mencionar no porque yo esté de acuerdo con ello, pero hay situaciones en las que dicen es que necesitas una mujer, ya cásate, y necesitas un hombre, ya cásate. Bueno, quiero pensar que son dichos muy populares, pero que no necesariamente indican la realidad, porque visto en términos muy concretos, pues no necesitamos de otra persona para ser felices. Más bien, necesitamos compartir nuestra felicidad con otra persona y entonces ya cambia la cosa, como decimos. Y entonces, cuando una persona con baja autoestima antepone cualquier situación, necesidades de la otra persona, atención constante hacia la otra persona, resolverles sus problemas a la otra persona, incluso a los propios hijos, la facilidad para aislarse de todo porque su pareja se lo pidió, no quiero que vayas para acá, no quiero que visites a tu familia, no quiero que tengas amigos, amigas. Y sobre todo, la baja autoestima indica más que nada la necesidad de agradar a la persona a pesar de los malos tratos, a pesar de la presión psicológica que puede existir cuando él o ella, aquí indistintamente, porque también conozco a mujeres que han hecho que sus esposos o su pareja se hagan codependientes porque no las pueden dejar. Por eso se me ocurrió el título de hoy. Oye, pues quisiera dejarte, pero tú no me dejas. Siempre me atas, no sé, me encierras o me esclavizas, no sé cómo decirlo. Y entonces cuando eso sucede, la persona con baja autoestima se siente inferior a la otra persona, incluso se vuelve menos hábil para la comunicación. Yo platiqué hace unos días con una joven señora que me decía, yo antes, y empezó a enumerar todas las cosas que antes ella suponía que hacía. Yo decía, yo antes era muy amiguera, muy sociable, muy alegre, muy segura de mí misma, todo le salía bien, con muy buenos puntos en su trabajo, en su profesión, o sea, todo estaba maravilloso hasta que
conoce a esta persona, su pareja, y con el tiempo va haciendo que ella cambie su percepción de sí misma, su autoestima se redujo a menos de la mitad, y entonces se volvió algo muy curioso, que todas las conversaciones que ella tenía con sus amigas, con sus compañeros, siempre giraban alrededor de él. Y entonces me tocó el momento en que le preguntaba, ¿sí te das cuenta lo que haces? ¿Sí te das cuenta que tu mundo gira alrededor de esta persona? Y ahora resulta que haga lo que haga, por más inaceptable que sea, lo aceptas simplemente porque no tienes otra opción. Y entonces esto quiere decir, querida amiga, querido amigo, que dependes emocionalmente de la otra persona. Terrible, 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 terrible. Qué frío tengo en las manos. Bueno, ya leímos los comentarios de nuestro público, los que han comentado, los que se han atrevido a comentar sobre el tema. Alguien me dijo hace algunos años cuando tocábamos este tema que me escribió en privado y me dice, me quedó el saco. Bueno, sí, a veces pues nos queda el saco, lo tenemos que poner y ajustarlo a la medida, porque si decimos lo contrario, si no nos queda el saco, pues entonces, ¿para qué se preocupa uno? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, me voy a tomar un breakcito para echarme un sorbito de café, que esta mañana particularmente está muy, muy rico. Soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cuál puede ser la causa de la codependencia para muchas personas? Bueno, en primer lugar existe el miedo al rechazo. Es un miedo inconsciente, por supuesto, yo creo. Es un miedo patológico. O sea, no se puede tener miedo a que a uno lo rechacen, a menos, claro, que su autoestima esté muy deteriorada, que su autoimagen, su concepto de sí mismos, su valía personal, pues esté muy devaluada, ¿no? Entonces hay que ver que no es porque a una persona luego le produzcan un cierto miedo al abandono, que por cierto tiene su origen, como muchas cosas, cuando somos pequeños. Hace muchos años yo platicaba con un hombre joven que insistentemente mencionaba muchísimo su pasado familiar, de cómo, aunque no estaba en ese orden, pero de cómo su padre generalmente lo rechazaba, lo ignoraba, duraba mucho tiempo fuera por el trabajo, por lo que tú quieras, pero él siempre desarrolló el miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la soledad. Y entonces este hombre se casa y de repente todo muy bien, y al cabo de unos años, ya ante la llegada de la primera niña, pues entonces él reconoce que se empezó a volver como que muy dependiente, porque su mujer empezó a actuar de una manera muy independiente, muy autosuficiente, y dijo, no,
yo necesito que me necesites, ¿qué quieres que haga? No le preguntaba, pero él se suponía que tenía que hacer todo lo que fuera posible y necesario para complacer a su mujer y que no lo dejara. Y entonces, además de la dependencia emocional, también tiene ese estigma social de muchas etiquetas que se imponen los codependientes y que pueden afectar al comportamiento de las personas, de las relaciones, de la intimidad incluso que tienen con su pareja o con una persona de la cual pues dependen porque no tienen otra opción, no se atreverían a probar en otra parte y entonces lejos de sentirse libres tienen la necesidad de agradar con todos sus actos en todo momento y siempre dirigidos a la misma o a las mismas personas. Entonces, yo creo que a veces, en algunos casos, de manera equivocada, aceptamos interiormente etiquetas como el egoísmo. Me platicaba este hombre y otras personas que en algún momento dado sentían como que eran muy egoístas porque no complacían a su pareja, no hacían todo lo que el sentido común les indicaba que era necesario, que los hombres hacen esto, que las mujeres hacen lo otro, muchos clichés. Y entonces vienen determinados pensamientos con ello, vienen determinados sentimientos o expresiones de que en realidad, ¿sabes? No es tan importante que tu pareja se enoje. Déjame aclararlo. Claro, hay que evitar los desencuentros y los, digamos, los desacuerdos, ¿no? Pero si por alguna razón, sistemáticamente, tu pareja se enoja o se hace el enojado o la enojada por la razón que tú quieras. ¿Sabes? Si te clavas en eso, como decimos coloquialmente, si te sometes a una presión indebida de que, híjole, ¿qué hice? ¿Qué mal? Debo de pedirle perdón y esto y el otro. Entonces, ¿sabes? Hay cosas que necesariamente no se deben tomar en cuenta para que una relación sea estable, para que una relación sea armoniosa, porque hay cosas que no son importantes y entre unas de las cosas que no son tan importantes es cuando tu pareja se enoja por cualquier cosa. Mira, ¿qué produce digamos, preocupación cuando tu pareja se enoja o se hace la enojada o el enojado, como quieras llamarle? Lo que lo produce es el miedo al rechazo, a no ser querido, a no ser aceptado, valorado por la otra persona, o incluso no se puede soportar el hecho de no ser admirado por otras personas. Sobre todo cuando te dicen que no te admiran o cuando te mandan muchos mensajes que indican que ya la admiración por ti ya no tiene lugar. Entonces, yo creo que esa, como decía Daniel Goleman en su libro de la inteligencia social, bueno, esa necesidad social de pertenecer, de que yo te agrade, de que tú me quieras, de que tú me consideres, de que yo para ti sea importante. Todas esas cosas preocupan mucho a los codependientes porque son precisamente eso, dependientes emocionalmente, y ese sentimiento de dependencia en la mayoría de los casos se extrapola, o sea, se convierte en algo muy inmanejable. Y se ¿cómo te diré? Se contaminan otros aspectos importantes de la vida como la pareja, la familia, las amistades y que de alguna forma muchas veces hemos tenido que decir o acudir a algo que aparentemente es muy simple, muy básico. Personas que se preguntan o que nos consultan y nos dicen, tengo muchos problemas con mi relación de pareja. No nos ponemos a revisar qué tipo de relación de pareja tiene esta persona al principio.
sino partimos de la idea, ok, déjame hacer algunos ejercicios, algunas pruebas para comprobar, dice el terapeuta, en qué nivel de autoestima te encuentras como para saber por qué estás inmerso en ese tipo de problema. Dicho de otra manera, dime cómo es tu autoestima y te diré qué tipo de relación tienes, porque entre menos autoestima, más codependiente es la gente, menos se valora, menos se declara a sí misma, a sí mismo una persona feliz, porque según el ámbito en el que uno viva, por ejemplo, si una vez una persona me decía que cuando ya no aguantaba más en su casa y en sus padres y esto y el otro, decidió irse con su novio, entre paréntesis yo digo con el primero que pasó por enfrente, se cierra el paréntesis, y empezó una vida terrible de abuso, una relación tóxica, de codependencia, pero llegó el momento en que su propia creación, o sea, ¿qué creó esta mujer? Creó una relación muy tóxica queriendo huir de otra relación tóxica. Vamos a ver algunos detallitos al respecto, si me permites. Bueno, pues entonces, ¿cómo está aquí la cosa? Ya no tenemos más comentarios. Bueno, pues entonces nosotros tenemos la obligación de seguir adelante, porque si no, pues entonces no podemos concluir con el tema de hoy. Yo soy Gilberto Marín, voy a una pausa y regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, siempre hay un entorno en el que se produce la codependencia emocional. Y los expertos señalan que hay particularmente tres, los más importantes. Primero, en el ámbito de la pareja. En este caso, la dependencia emocional es la forma que se presenta con mayor constancia, con mayor asiduidad en nuestra sociedad, y también es la codependencia más reconocida en el ámbito de la pareja. Como hemos comentado al principio del programa, los síntomas son bastante similares a los que se producen en una persona adicta. Ya te decía al principio también que el término codependencia vino no solamente para describir a la persona que convive con otra persona que no es, digamos, de lo mejor en el trato, ¿no? Entonces se vuelve codependiente emocionalmente porque se pueden producir, como en la adicción a las drogas, muchos casos de el síndrome de abstinencia, que cuando no estás con esa persona es como necesitas la droga, pues necesitas más, el maltrato, el insulto, incluso la violencia. Para muchas personas se vuelve una adicción, aunque lo nieguen, aunque luchen desesperadamente por salir de una situación así, pero ya no pueden. No pueden por muchos aspectos, porque las personas que dependen emocionalmente de su pareja generalmente tienen un concepto totalmente equivocado de lo que es una relación de pareja, lo que significa vivir en pareja,
y se olvidan de su propia identidad, sienten celos con frecuencia, también sienten un deseo extremo de estar todo el tiempo con esa persona, necesitan estar con esa persona aunque haya desacuerdos, malos tratos. Y tú puedes saber si te estás convirtiendo en una persona codependiente cuando le llegas a decir a tu pareja, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices? ¿Qué tienes? ¿Por qué tantos secretos? ¿Qué soy yo para ti? Mira, que hago lo que sea. Y si yo tengo la culpa, yo corro. O sea, ya valió, pues como decimos coloquialmente, porque muchas veces la persona codependiente en el ámbito de la pareja ni puede ni quiere hacer otras actividades que no impliquen a su pareja, que no incluyan, aunque, déjame repasar esto, aunque el trato entre ustedes sea muy inconveniente, muy tóxico, pero ahí están y siempre poniendo buena cara. ¿Verdad, mi amor, que sí? Y el amor, pues, simple y sencillamente ni te pela. Pero ahí estás, pues, ahí estás queriendo solicitar tu respectiva limosna de amor, vamos a llamarle de esa manera. Y entonces esto hace que la persona codependiente obsesivamente convierta el bienestar y la buena situación de su pareja, porque además, ¿sabes? Estoy pensando en que muchas veces la persona codependiente trata de controlar el pensamiento de la otra persona. Dime esto, piensa esto, ¿por qué no me escribes? ¿Por qué no? Y qué casualidad que los otros sí y tú no. O sea, ya le estás diciendo de alguna manera a tu pareja cómo debería de actuar. Y yo te pregunto, o sea, vamos a hacernos una pregunta pues así hipotéticamente al aire. ¿Qué gana una persona con estar todo el tiempo diciéndole a su pareja lo que debe sentir, lo que debe decir, lo que debe no decir? ¿No? Ahora, en el ámbito de la familia, no solamente en el ámbito de la pareja, sino en el ámbito de la familia, también se produce lo que hemos llamado codependencia emocional. Y esto sucede cuando una persona demuestra un apego excesivo y obsesivo hacia determinados miembros de su núcleo familiar, ante los cuales pues simple y sencillamente no puede hacer nada. Te pongo un ejemplo. Una muchacha joven, profesionista, que empezó a trabajar muy bien, le ha ido muy bien. Tiene un hermano menor que ella que pues depende de ella. Ella se preocupa mucho por él. Te voy a pagar tu carrera, te voy a pagar tus estudios, te voy a comprar tu ropa y esto y el otro, y el muchacho pues simple y sencillamente no funciona, no responde, abandonó la escuela, no quiere trabajar, le exige a su hermana que le dé dinero para sus cosas. Y ella, ay, sí, claro, ay, pues es que es mi hermanito. Y ese tipo de codependencia es tan adictiva como las drogas, dicen los expertos, porque la necesidad de hablar con esa persona, la necesidad de ver cómo está esa persona, hablarle todo el tiempo desde el trabajo para decir, nomás te hablé para ver cómo estás y cómo te sientes, y controlar su día a día, y ve para acá, no hagas esto, dile a mi mamá esto, dile esto, y dile, como si fuera realmente su mamá. Y entonces, cuando eso sucede, la persona que se ha vuelto codependiente con algún miembro de la familia, simple y sencillamente no tiene vida, no tiene futuro, no tiene proyectos. Yo le preguntaba cuando tuvimos la oportunidad de platicar, ¿qué pasaría si tú de repente un día, y claro, te lo propongo si quieres y como un experimento para que veas que sí es posible dejar de ser codependiente? Ella pensaba que su hermano era dependiente de ella, pero muñeca mía, en realidad la persona codependiente eres tú, porque necesitas tener esa persona ante la cual vas a dar todo,
incluso se olvidó de su persona, prefiere comprarle ropa a su hermano que a ella, prefiere pagarle a su hermano hasta la risa en lugar de irse de vacaciones, porque tiene los recursos, es una mujer profesionista y le va muy bien. Pero me temo, y esto tú vas a decir, pues ¿qué te importa? Bueno, pues sí, ¿qué me importa? Pero estamos hablando de cómo se produce la codependencia en la familia. Y entonces, en el núcleo familiar, casi siempre vamos a encontrar a una persona o vamos a tener en casa a una persona de la cual dependemos mucho emocionalmente. Por ejemplo, los padres con las hijas, las madres con los hijos, las abuelas con los nietos o las nietas, dependiendo de, no me lo vas a creer, pero dependiendo de el color de la piel de los nietos. Sé que eso suena muy raro, pero así es. Ahora, también se produce la codependencia en el entorno social y vamos a verlo cómo se produce y quiénes son los adictos a las relaciones sociales que los vuelve codependientes. Dicho lo anterior, queridos amigos, pues es el momento de que yo me eche un sorbito de café y luego voy a regresar con muchísimo gusto para continuar con el tema de hoy. Recuerda que puedes escribirnos. Estamos aquí para que podamos proporcionarte toda la información que requieres sobre las promociones 3x2 de títulos subliminales que podemos mandar directamente a tu correo electrónico. También citas para consultas en línea, para sugerir temas para el programa del día, de cualquier día. Puedes hacerlo a través de Messenger, aquí mismo en nuestro muro de radioterapia.directo a la conciencia en Facebook. Puedes escribirnos también a radioterapia95@hotmail.com o ya de plano, pues mandarnos señales de humo si fuera necesario. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, la codependencia emocional en el entorno social se manifiesta en personas que tienen la necesidad de ser reconocidos por el resto para poder sentirse bien, para poder sentirse a la altura, gozar, posiblemente, lo quiero decir entrecomillado, de un prestigio ficticio. O sea, las personas siempre buscan la aprobación de los demás. Incluso se puede aplicar aquel término muy raro que dice farol de la calle y oscuridad en su casa. Bueno, esto nos indica algo muy importante. El farol de la calle busca reconocimiento en la calle, mas no en su casa. No actúa como se espera que actuemos las personas, manteniendo en primerísimo lugar la mejor armonía posible, las mejores relaciones posibles en casa. Ahora, el hecho de sentirse, más bien, el hecho de no sentirse aceptados por los demás, por la sociedad, porque pues no estás a la altura económica, no estás a la altura profesional, etcétera, etcétera. En el entorno laboral también es muy común, diría yo, que algunas personas se esfuercen por ser reconocidos en todos los niveles,
someterse a la aprobación de su círculo de amistades más cercanos, dedicar el tiempo a preocuparse en exceso, a cumplir en exceso con los compromisos de los demás, porque tengo que ir acá, tengo que ir allá. Las personas que utilizan casi todos sus recursos en comprar regalos para los demás porque pues quieren estar bien, quieren ser reconocidos, que no se olviden de uno y que te traje este detallito y hay personas que en cierta manera, en cierto momento incomodan por ser tan agradables o tan amables o tan simpáticos o tan serviciales que pues como que ya, espérame tantito, no me asfixies, no. Entonces esas personas que tienen algún grado de codependencia social simplemente indica que necesitan el nexo, la compañía, el trato, el reconocimiento social de esas personas, que implica que de manera simultánea existen diferentes ámbitos en los que se pueden desarrollar esas personas codependientes, pero como que sienten que no encajan aquí o allá o en ningún lugar, para decirlo rápidamente. Entonces, yo creo que si vamos más allá de la forma y abordamos el fondo de la cuestión, como dice la doctora Eva María Alba, podemos distinguir otros 3 tipos de dependencia emocional según sus efectos, o sea, que produce la codependencia emocional. Primero, la dependencia emocional ocultada a uno mismo, o sea, cuando no podemos lograr reconocer que somos adictos a alguien o que nos hemos convertido en personas codependientes. No es fácil saberlo, ¿sabes? Porque en la medida en que el adicto a las relaciones sociales o de pareja o familiares lo hace, en esa medida se siente más satisfecho. Es como el adicto al alcohol, a las drogas o al tabaco o a cualquier otra cosa, donde dicen, por ejemplo, escuché hace un tiempo a una persona que quiere bajar de peso del placer que le causa ciertos sabores, ciertos condimentos que no podría vivir sin ellos. Textualmente me lo dijo, no podría vivir sin esto, sin aquello, sin lo otro. Y hay personas que eligen alguna que otra cosa muy rara, como por ejemplo, a lo mejor y te ríes junto conmigo, pero hay una persona que se volvió adicto a la salsa Tabasco. Ok, ríete, pero así es. A todo le pone salsa Tabasco, incluso a lo dulce, al postre. O sea, es una adicción. Yo no sé si tenga alguna sustancia adictiva, no lo sé. Pero él asegura que es el sabor, el acidito de la salsa Tabasco, que yo hace años que no me echo una gotita de salsa Tabasco. Solamente cuando uno va a los restaurantes gringos, dicen, oiga, ¿me puede dar algo picante? Y ¡pum!, te ponen la salsa Tabasco ahí enfrente. Bueno, cada quien, ¿no? Ahora, muchas veces el tipo de dependencia emocional que se oculta uno a uno mismo, se trata de la persona que no es consciente de la existencia de esta codependencia, y es una de las más frecuentes. O sea, aquí nadie o muy pocos se dan cuenta de que realmente son codependientes. Y esto implicaría, como en ocasiones lo hemos comprobado con personas, y me decía alguien una vez que tenía mucho tiempo así, pero que no quería buscar ayuda, que no creía en la terapia, que no necesitaba platicarle a nadie sus problemas, porque ella confiaba en que algún día se iba a resolver el asunto. Pues no, años después de muchos problemas y de muchas heridas y de muchos sentimientos muy lastimados,
pues descubrió que estaba haciendo lo incorrecto, porque es más, todo el mundo le decía, su familia, sus propios hijos, mamá, ya déjalo, ya vete, mira que no, 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 si tu padre es muy lindo, es muy bueno, es buen proveedor, es muy trabajador, es muy limpio y bueno. Luego viene la dependencia emocional detectada, cuando realmente podemos darnos cuenta de que sí estamos en un proceso de codependencia, en donde la persona es consciente de esto y no lo ve como un problema, como el caso que te acabo de platicar. Simplemente es normal, es natural. Posiblemente a esta persona, como a muchas, les enseñaron de jovencitas o de jovencitos que así era el asunto, pues es tu marido, aguántate, ni modo que lo dejes, o esto, entonces lo veían como normal. Y esta dependencia emocional aceptada, detectada, también es conocida como la dependencia de la cual estoy consciente, pero no lo considero como un problema. Y luego viene la dependencia emocional identificada, que se identifica y se acepta como un problema. Realmente habría que decir y habría que aceptar que la codependencia emocional es un problema que hay que resolver. No siempre, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, no siempre terminando con la relación codependiente se acaba el problema. Porque, ¿sabes? Es muy conocido el hecho de que no es cierto aquello de que muerto el perro se acabó la rabia. No, porque te llevas los virus de la rabia a cualquier otra relación. Entonces tú supones que vas a terminar con una relación porque hay un grado de codependencia muy tóxico, pero resulta que el tóxico resultó ser otra persona. Y entonces la posibilidad de buscar ayuda profesional, los audios subliminales, que son un factor poderosísimo para el cambio en la percepción que tenemos de esa realidad, con audios como relaciones positivas, autoestima, permito los cambios, miedos y fobias, estrés, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabes que si requieres de mayor información, pues puedes escribirnos aquí mismo en nuestro Messenger particular, en los mensajes privados, y preguntar sobre qué tema puede servir para ti, para alguien. Escríbenos y nos ponemos en contacto en nuestro Messenger del muro radioterapia.directo a la conciencia. Pide información acerca de cómo adquirir estos audios. Pide información acerca de consultas en línea. Bueno, todo se puede hacer. Por fortuna, todo se puede hacer. Muy bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridos amigos, voy a ir a la última pausa del programa de hoy y regreso con muchísimo gusto. Soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, independientemente del tipo de codependencia que hayamos desarrollado o que alguien haya desarrollado,
De todas maneras, lo que más se daña o la consecuencia más reconocida de la baja autoestima en muchos sentidos es la codependencia. Porque la codependencia, perdóname, desarrolla un mecanismo de captación inconsciente, dicen los expertos, de que uno tiene algún tipo de enfermedad adictiva. No sé, porque te repito, el primer trabajo realmente importante de un terapeuta es identificar, en primer lugar, si esa persona es codependiente. En segundo lugar, identificar qué es lo que le hace codependiente, cuáles son los recursos psicológicos con los que cuenta como para darse cuenta, perdóname la redundancia aparentemente, pero que se percate de que uno mismo o esa persona misma ha provocado con sus actitudes y con su baja autoestima algún tipo de codependencia, y esto resulta como el deterioro de la fuente de poder que uno tiene, que se llama autoestima. O sea, ¿de dónde surge mi confianza? ¿De dónde surge mi valía? ¿De dónde surge mi autoimagen positiva, mi responsabilidad de hacerme cargo de mí mismo o de mí misma? Porque de alguna manera la tendencia que siguen los codependientes es que no pueden hacer nada, no está en sus manos. Es algo que va mucho más allá de ellos, no está a su alcance. Pero la verdad es que nada de eso es cierto, porque por más difícil que nos resulte aceptarlo y comprenderlo, los causantes de la codependencia son los mismos codependientes. No hay que echarle la culpa a la otra persona que me hace esto, que me hace el otro. Como te decía hace un momento, un ejemplo de una señora que nos consulta y nos empieza a decir un montón de cosas en la lista, enorme lista de muchas cosas que no le gustan de su pareja. Evidentemente estamos hablando de una persona codependiente sin que esa persona se percate de que lo es. Y entonces te platicaba hace un momento que, a pesar de que se oiga muy sangrón, pero yo le pregunté, ¿y por qué no lo dejas? Y entonces la respuesta no solamente me sorprendió, sino que además es una respuesta muy común. Porque lo quiero, porque es buen padre, porque es buen proveedor, porque es muy trabajador. Ok, entonces, pues, no. Ya decía Emerson, o cambios de actitud o cambios de pareja, no hay otra, porque no puedes cambiar a esa persona que te ha hecho, por tu debilidad, por tu baja autoestima, te ha hecho codependiente de una relación tóxica, destructiva, y que no tiene nada que ver con el amor, para empezar. Y entonces, un aspecto que hay que tomar en cuenta es que uno se vuelve adicto porque su capacidad de no hacerlo se ha vuelto comprometida, se ha vuelto dañada, ha estado deteriorada. Entonces, en este sentido, el primer paso para dejar la codependencia es trabajar el tiempo que sea necesario. Y en este sentido no hay ninguna prisa, el tiempo que sea necesario para reconstruir tu autoestima, y con ello que puedas darte cuenta en dónde estás realmente fallándote como persona. Tendríamos que pasar por el autoperdón, por el perdón a tu niño interior, que también, pues, de ahí surgen muchas de las actitudes que uno tiene de adulto. En fin, yo creo que en ese sentido, en lugar de decir, ok, pues estos son los codependientes, a lo mejor yo soy codependiente, no sé. No, en lugar de eso, hay que pasar del discurso a los hechos y
permitir, ya sea que un profesional de la materia, una persona que sepa de esto, no necesariamente tiene que ser tu mejor amiga, tu mejor amigo, porque pues caemos en lo mismo. O sea, ¿cómo te puede dar clases de no codependencia una persona codependiente? O sea, no way, José. Ok. Con esto terminamos y ojalá que haya sido de tu interés, que puedas compartir, sobre todo cuando se trata de comprender exactamente por qué las personas se convierten en codependientes. Bien, pues dicho lo anterior, te agradezco muchísimo tu compañía, tus comentarios. Gracias, Hugo Adalberto, por los comentarios que has dejado en esta ocasión. Es el único comentario que tenemos. Bueno, pues supongo que su pareja no los dejó. Me acuerdo de muchos casos, muchísimos casos de personas que me decían, es que yo no puedo oír su programa porque mi marido no me deja. Ok, perfecto, bienvenido señoras, señores, y esto quiere decir que está muy requete bien el asunto. Bien, pues entonces yo me voy con mi música a otra parte. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, Dios mediante, el viernes con otro tema, con algo de tu interés. Escríbenos, estamos aquí en facebook.com/Radioterapia Mexicali. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo, queridos amigos, y por favor sean felices, pero sean inmensamente felices. Arrivederci.